bendición de Dios sea con todos, hermanos y amigos. La semana pasada les hablé acerca del misterio de la piedad y les manifestaba que un misterio es algo difícil de explicar. Si un misterio es difícil de explicar, un milagro es imposible de explicar. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Juan, el capítulo 2, allí nos habla acerca de ese primer milagro público que Dios hizo en las bodas de Caná de Galilea, en la cual transformó el agua en vino. Es un milagro que no podemos explicar como ningún milagro es posible explicar, o al menos no estamos en las condiciones humanas para hacerlo. Sencillamente porque un milagro es cualquier suceso extraordinario que procede de parte de Dios. Es un acto que supera el orden de la naturaleza, suspende lo natural y por esa sencilla razón es imposible poder explicarlos, sobre todo el proceso en el que se registra ese milagro. Nosotros debemos concebir que es una verdad todo lo que nos dice la palabra de Dios, porque es Dios quien lo dice, porque nosotros mismos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida, o muchas veces en nuestra vida, cómo Dios ha operado milagrosamente y no podemos explicarlo. No podemos decir cómo fue ese proceso en el que Dios o el Señor Jesucristo manda que llenen unas tinajas de agua y que al momento de sacar el agua ahora está convertida en vino. Esa agua incolora, insabora, inolora, ahora tiene color, tiene sabor, tiene olor. Es como querer también explicar la manifestación de Dios, por ejemplo. La Biblia dice que Dios fue manifestado en carne. No es posible explicarlo, porque es un milagro. Sin embargo, muchas veces la teología enreda a los oyentes, a las personas, y lo que produce es confusión, lo cual ha dado lugar a muchas interpretaciones y, por supuesto, a muchas ideologías y doctrinas que sencillamente vienen a ser genealogías interminables, como lo dice el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, que no se enrede en discusiones que no van a tener ninguna solución. Ciertamente hay cosas que conviene saber, pero que no conviene entrarnos en discusión. Hoy día se habla de que si la sangre de Jesucristo era humana o era divina, que si Jesucristo tenía ombligo o no tenía ombligo, que, en fin, hay una cantidad de cosas y los teólogos entonces han encontrado allí un punto álgido para expresar supremacía de conocimiento, y eso lo que está haciendo es realmente crear confusión. ¿Acaso el que la sangre de Jesucristo haya sido humana o divina tiene que ver con la salvación? Si alguien no conoce ese proceso, cómo se dio, ¿no será salvo? La Escritura nos dice claramente que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por supuesto, está hablando de creer en Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eso está en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, verso 1, y luego el verso 14 dice, y aquel verbo que era Dios fue hecho carne. ¿Cómo explicar que fue hecho carne?
realmente no es algo que debe interesarnos a nosotros. Lo importante es que fue hecho carne y que habitó entre nosotros, y gracias a Él porque vino a redimirnos, porque vino a rescatarnos. Así que, hermanos, es necesario que nosotros adoptemos lo que Dios nos ha dado exclusivamente para la salvación. También dice la Biblia que hizo el Señor muchas otras señales que no están escritas en este libro, pero que las que se han escrito para que nosotros creamos en ella y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Y como dijera un buen amigo mío, de todas formas, Jesucristo es Dios y vino a salvarnos. Dios te bendiga.